Brook es un personaje único. Es un esqueleto, un usuario de fruta del diablo cuyo cuerpo ya ha muerto, pero sigue viviendo debido a su poder. Además, es uno de los piratas de la tripulación del sombrero de paja, del que no sabemos nada de su pasado antes de ser pirata. Por lo general se nos muestra la infancia de los protagonistas o al menos buena parte de su vida. Eso hace que Brook sea un personaje muy misterioso, pero además a veces dice cosas que dejan mucho en qué pensar. En este video voy a enlistar las 7 frases más misteriosas de Brook, sin usar información reciente del manga, así que todos pueden continuar sin problema en el video. El primer puesto viene del capítulo 443 del manga, a inicios de la saga de Thriller Bark, en donde Brook nos explica un poco de su pasado. Él dice: yo era un pirata, en ese barco que vieron antes, vine a este mar demoníaco junto con mis nakamas. Para nuestra desgracia nos encontramos con unos enemigos muy poderosos y mi tripulación fue completamente aniquilada. Como es costumbre en One Piece, a veces estas referencias indirectas a eventos nos dejan pensando porque suelen tener trasfondos muy importantes. Desconocemos con exactitud quiénes fueron los que atacaron a los piratas Rumbar, de los cuales Brook era parte. Me atrevería a decir que no se necesita una tripulación demasiado poderosa para derrotarlos, pero aún así me pregunto quiénes habrán sido. La situación ya de por sí es inusual, pues la batalla sucedió precisamente dentro del Florian Triangle. La teoría más popular es que Brook se encontró con los piratas Rocks. Sabemos que el incidente de God Valley, en donde esta tripulación fue vencida, sucedió hace 38 años, tomando en cuenta el presente de la historia. La muerte de los piratas Rumbar fue hace 52, lo que nos da un espacio de 14 años entre ese momento y God Valley. Es perfectamente posible que Rocks haya sido el responsable, si bien me imagino que en ese momento aún no fortalecía su tripulación con los individuos tales como Barba Blanca, Big Mom o Kaido. De hecho, tenemos la certeza de que Kaido se unió hace 44 años. Esto lo menciono porque tal vez el encuentro sucedió cuando Rocks apenas era un novato. Después de todo, en tiempos de Brook, Roger también era un novato que apenas y estaba empezando su aventura. En segundo lugar tenemos otra frase del capítulo 443 donde Brook nos explica qué sucedió después de la batalla. Por supuesto, yo también morí ese día. Cuando estaba vivo, la única característica que me dio la Yomi Yomi no Mi fue la incapacidad de nadar. Ese día al fin la habilidad se activó. Mi alma regresó del inframundo. Si hubiera regresado a mi cuerpo inmediatamente habría resucitado. Esta es la primera evidencia que tenemos de que en el mundo de One Piece sí existe un plano al que se accede después de la muerte. Cuando Brook dice esta frase tanto en el manga como en el anime podemos ver la imagen del alma de Brook bajando junto con un brillo que parece provenir del cielo. Él jamás nos ha dicho que recuerde nada del momento en el que fue al más allá, pero existe la posibilidad de que algo sepa. Después de todo, él asegura que regresó de ese lugar. ¿Habrá conocido a Enma o a alguna otra figura guardiana del inframundo? ¿Tendrá este plano superior algo que ver con cosas como las frutas del diablo? Realmente, salvo el caso de Zoro en Wano, no hemos tenido más pistas sobre el más allá de One Piece. Pero me pregunto si estamos ante una de esas situaciones en las que un Mugiwara tiene información muy valiosa que simplemente ha omitido decir. ¿Sus nakamas le habrán preguntado cómo es el más allá? Sin duda es una pregunta que todos le haríamos a Brook, sin dudarlo, si pudiéramos platicar con él. En tercer lugar vamos a otra frase del capítulo 443 porque resulta que Brook dijo muchas cosas interesantes desde su introducción. Cuando el Sonny es capturado dentro de Thriller Bark, Nami pregunta: ¿una isla errante? El log post no está respondiendo. Y Brook contesta: eso es porque esta isla vino desde muy lejos en el West Blue. Ahora sabemos que él mismo viene del West Blue. Y mi pregunta es: ¿cómo reconoció la isla? Hay dos opciones principales, diría yo. La primera es que Brook simplemente escuchó ese dato cuando llegó a Thriller Bark por primera vez, en el momento en el que le quitaron su sombra. Sabemos que él estuvo indagando y buscando información sobre cómo lograr recuperarla y por lo tanto ahí es donde pudo haberse enterado que esa isla venía del West Blue. Esa es una respuesta simple, pero hay otra más interesante. La segunda opción es que Brook ya conocía Thriller Bark desde antes, en un momento quizá en donde aún no se llamaba Thriller Bark. Dado que Brook vivió hace más de 50 años, mucho antes de que Moria hiciera de la isla su hogar, es probable que Brook fuera al sitio original donde esta isla estaba desde antes y por eso la reconoció al verla y supo de dónde provenía. Aunque lo cierto es que Brook no dijo cómo supo que era el del West Blue. Y como no sabemos casi nada de su pasado antes de integrarse a los piratas Rumbar,
es difícil decir con certeza cuál opción es la correcta. En particular, yo tengo una teoría al respecto. Creo que Thriller Bark fue alguna vez la isla de God Valley y que Brook visitó ese lugar más de 14 años previo al incidente que borró el sitio del mapa. En la descripción te dejaré un video que hice sobre ese tema hace tiempo, en el cual tampoco hay spoilers del manga, así que lo puedes ver sin ningún problema si es que solo sigues la historia en el anime. Pero ahora vamos al cuarto puesto, ahora del capítulo 456 en el manga, todavía durante la saga de Thriller Bark. Luego de mostrarnos que el punto débil de los zombies de Moria es la sal, la cual se puede usar para expulsar las sombras robadas de sus cuerpos, él nos dice lo siguiente: los zombies se mueven por el poder de una fruta del diablo, y como la sal tiene el poder del mar, el cuerpo pierde la unión que tiene con su alma falsa. Esto deja mucho que pensar y debido a la explicación de Brook, algunos piensan que la sal es la responsable de la debilidad de los usuarios a sumergirse en el agua. Sin embargo, siempre es importante aclarar que Oda ya nos explicó que no es el agua de mar, sino el agua estancada la que debilita a los usuarios, sin importar su grado de salinidad. Así que no podemos decir que la sal es el origen del efecto debilitante, pero es innegable que sirve para inutilizar a los zombies de Moria. Entonces, ¿qué sucede aquí? En mi opinión, lo que pasa es lo siguiente: si extraemos sal del agua de mar, lo hacemos en forma de cristales, y es muy frecuente que en una estructura cristalina de alguna sal haya moléculas de agua que quedan atrapadas, lo que genera algo que en química se le llama una sal hidratada. Desde mi punto de vista, la razón de que la sal sea debilitante es porque tiene atrapadas algunas moléculas de agua y quizá también esa energía que emite el agua que debilita a los usuarios. Así que diría yo que esta sal tiene atrapada la energía, más no es su fuente. En quinto lugar vamos al capítulo 462, a la única pista que tenemos sobre Brook antes de ser pirata. En su batalla contra el zombie de Ryuma, él dice: solía formar parte de un grupo de ataque real. El nombre de mi técnica favorita era Requiem Lavanderol. Mis compañeros la renombraron como Hanauta Sancho y Ahatsugiri. No queda claro si Brook se refiere aquí a sus compañeros del grupo de ataque o ya cuando se convirtió en pirata. Pero lo que es interesante es saber que él formaba parte de la fuerza militar de un reino. ¿Cuál era ese reino y por qué dejó su ocupación para volverse pirata? Brook repite esta misma información en el capítulo 489, pero no nos dice a qué reino perteneció, ni ningún otro detalle más. Y a mí esto me suena a que Oda nos está escondiendo algo muy importante. Ya tuvimos una instancia en la que un Mugiwara mencionaba brevemente algún elemento de su pasado, más allá de su flashback personal, que resultó ser relevante. Ese fue el caso de Sanji, que tenía toda una historia antes de trabajar en el barco en el que conoció a Zeph. De forma que yo creo que seguramente Brook nos va a revelar su pasado antes de ser pirata en algún momento del futuro. En sexto lugar tenemos un detalle pequeño sobre el saque de Binks, mencionado en el capítulo 486 del manga. Hace mucho tiempo todos los piratas cantaban esta canción, en los buenos y en los malos tiempos. Cada que alguien en One Piece menciona algo de hace mucho tiempo, pensamos en el siglo vacío. Por lo general, el saque de Binks es una canción que simplemente la gente conoce, pero nadie ha dicho cuál es su origen. Por ejemplo, Luffy sabía de ella porque los piratas de Shanks la cantaban. A Robin también le trae recuerdos, pero Brook diría yo que es algo diferente porque él es músico. Me pregunto si él sabe de dónde proviene la canción o al menos conoce más detalles de su historia, de los que sabría una persona promedio. Después de todo, la música es su especialidad. Nos dice que hace mucho tiempo todos los piratas la cantaban y esa es una frase importante porque indica que de alguna manera Brook tiene conocimiento de su uso en el pasado. Igual y simplemente escuchó ese detalle de otra persona, pero de todas formas a mí me da curiosidad el pensar qué más sabe Brook al respecto. Como dato curioso, en esta escena, las personas que reaccionan al saque de Binks, que son Brook, que es quien nos menciona este dato, Luffy, que nos dice que Shanks cantaba esa tonada, y Robin, a quien le parece nostálgica, todos, Brook, Shanks y Robin, vienen del West Blue. ¿Acaso el saque de Binks también es originario del West Blue? Tengo una teoría muy interesante al respecto que te voy a dejar en la descripción, en donde creo que tal vez encontré quién era Binks en el pasado. Para terminar, vamos a salir de Thriller Bark y saltamos al capítulo 646 de la isla Gyojin, en donde Brook nos muestra por primera vez el poder de su nueva arma, Soul Solid. Luego de derrotar a Zeo, él dice: en los vientos del inframundo incluso la sangre se congela.
Esa es la primera vez desde su introducción que Brook hace una referencia al inframundo, y una bastante curiosa por cierto, pues habla de un sitio congelado. Me pregunto dos cosas. Una es si el poder de Brook deriva de alguna manera de esos vientos gélidos del inframundo, que de alguna manera puede canalizar, y otra, si ese lugar tendrá diversos niveles, tal como en Impel Down, porque de manera curiosa no es la primera vez que vemos una referencia al infierno como un sitio frío. El nivel 5 de Impel Down es precisamente eso. Y este dato es muy curioso porque me hace preguntarme si la construcción de la prisión habrá sido llevada a cabo con el conocimiento de cómo es la estructura del verdadero inframundo. Por otro lado, podríamos estar solamente ante algo simbólico, pero no lo sé, a mí me parece que hay un misterio interesante aquí. Por el momento terminaré el video, espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. ¿Tienes alguna teoría sobre los temas que se abordaron aquí? ¿Hay algún otro personaje que te gustaría ver en un video de frases misteriosas? No dudes en escribir tus ideas en los comentarios y suscríbete al canal para más videos de One Piece. A continuación agradezco a todos los miembros del canal por su apoyo. Ramón Parry, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Iván Terreseundos, Cristian Ledesma Candás, Alejandro González, Kaiserex, Waldo, CH3Z93, Ojocor 25, Chojócrates, Jarayuco 1, López, David Dionisio, Roberto Sea, Mugiwara Ocelot, Soy Dani Barrios, Agustín, Eduardo RS, Mainera, con Lucas Núñez, Diego Ahumada, Gonzil, Félix Sale, Enrique Molina, Miguel Cuda, Cops, Vaca Banana, Sincro GR, Fiorella Paulini, Fede González, Jessica Pérez, Héctor de Mosquiño, Jerónimo Angiolillo, Yof Kun, Gerhard de Tich, Mr. Don Lufito, Brian Kissinger, Cosas B, Emi, Mauricio, O Manuel Humano, Tiago Suárez, Hanna Hananomi, Pedro Teruel, Sari Aguilar, Kep 06, Jack de Pájaro, Seb de Yolide, Dia de Pescazur, Leme la Mente, Miguel Pérez, Gibran Villa, Leax Q, Benjamín Bustos, Oscrack 04, Víctor Ponce, Andrés Yart, Federico Juárez, Alejo, Cristian Ignacio Zúñiga, Ángel Salazar, César Omar, Piex Flampe y Adrián Duarte. Si quieres ser parte de los miembros del canal y tener acceso anticipado a los videos, además de aparecer en los agradecimientos, haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.